La tarde cae lentamente sobre Los Ángeles. La luz se desliza por una pendiente tranquila frente a una casa que no parece esconder nada extraordinario. No hay cámaras, no hay gritos, no hay sirenas. Solo un coche detenido y un silencio que durará demasiado. Dentro de esa quietud, Anton Yelchin, uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood, vive sin saberlo sus últimos minutos. Tenía 27 años. Para el mundo era talento, futuro, sensibilidad. Para esa tarde concreta, era simplemente un hombre que volvía a casa después de un día normal. Nadie imaginaba que en menos de una hora su nombre aparecería en todos los titulares, acompañado de una palabra que nadie estaba preparado para aceptar: muerte. La policía hablará de un accidente. Los informes dirán que no hubo drogas, ni violencia, ni intención. Pero cuando se ralentiza el tiempo, cuando se observan con cuidado esos últimos momentos, surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo puede morir alguien así, solo, frente a su propia casa, sin que nadie lo escuche? Este no es el relato de una carrera. Es la reconstrucción de un final, de una cadena de segundos, decisiones y fallos que convergieron en un punto irreversible. Para entender lo que ocurrió esa tarde, primero hay que retroceder y observar cómo una vida llena de promesas fue avanzando, casi sin ruido, hacia una pendiente mortal. La noticia comenzó como un rumor confuso, un mensaje breve, una alerta sin contexto. Actor encontrado sin vida en su domicilio. Durante unos minutos, nadie quiso creerlo. Anton Yelchin no encajaba en la narrativa habitual de las tragedias de Hollywood. No había escándalos recientes, no había rehabilitaciones, no había un historial de autodestrucción que preparara al mundo para ese final. Pero en cuestión de horas, la confirmación llegó, y con ella una sensación de desconcierto absoluto. Las redes sociales se llenaron de incredulidad. Compañeros de reparto, directores, actores veteranos y jóvenes talentos compartían el mismo mensaje. No tiene sentido, porque no lo tenía. Anton estaba en pleno ascenso, con proyectos en marcha, con una imagen pública marcada por la discreción y la inteligencia, no por el exceso. Para muchos representaba una versión distinta del actor de Hollywood, introvertido, culto, ajeno al ruido. La industria reaccionó como si hubiera perdido algo frágil. No solo a un actor, sino a una promesa que no había sido consumida por el sistema, sino aplastada por algo mucho más banal y aterrador. En los estudios, en los sets, en las agencias, empezó a circular una pregunta incómoda. Si esto le podía pasar a él, ¿a quién no? Los medios, sin embargo, necesitaban respuestas rápidas, y la palabra accidente comenzó a repetirse con insistencia. Un accidente doméstico, un fallo mecánico, un hecho aislado. Pero cuanto más se repetía esa explicación, más crecía la inquietud. Porque los detalles no encajaban del todo. Un coche que se mueve solo, una pendiente, un actor atrapado sin que nadie lo vea, sin que nadie lo oiga. El impacto no fue solo emocional, fue cultural. Por primera vez en mucho tiempo, Hollywood no miraba hacia el abismo de las adicciones o la presión psicológica, sino hacia algo aparentemente seguro, la tecnología cotidiana. Un objeto diseñado para proteger, que terminó convirtiéndose en un arma silenciosa. Mientras el mundo intentaba procesar la noticia, la casa de Anton permanecía acordonada. Allí, frente a ese portón metálico y esa pendiente tranquila, había ocurrido algo que aún nadie entendía del todo. Para comprenderlo, es necesario retroceder en el tiempo, volver a los orígenes, a la historia de un niño que creció entre la disciplina, el arte y una sensibilidad poco común. Porque el final de Anton Yelchin no se explica sin la vida que lo llevó hasta allí. Anton Viktorovich Yelchin nació en Leningrado, en la entonces Unión Soviética, en una familia que ya conocía el peso de la disciplina y el sacrificio. Sus padres eran patinadores artísticos profesionales atrapados en un sistema que exigía perfección absoluta y ofrecía muy poco margen para la fragilidad humana. Cuando Anton tenía apenas unos meses de vida, la familia tomó una decisión que marcaría todo su destino: abandonar el país
y comenzar de nuevo en Estados Unidos. Creció en Los Ángeles, pero no como el típico niño de Hollywood. En casa se hablaba ruso, se leía literatura, se escuchaba música clásica. Anton fue un niño introspectivo, observador, más cómodo con los libros que con las fiestas. Desde pequeño convivió con una condición médica poco conocida: fibrosis quística, una enfermedad crónica que afectaba sus pulmones y su sistema digestivo, y que exigía tratamientos constantes. Durante años, esa información permaneció casi en secreto, no porque Anton quisiera ocultarla al mundo, sino porque no deseaba ser definido por ella. Actuar llegó temprano a su vida, casi como un refugio. En los escenarios y frente a la cámara, encontró un espacio donde podía canalizar una sensibilidad profunda, una forma de mirar el mundo que no necesitaba gritar para ser intensa. Sus primeros papeles llamaron la atención de directores que buscaban algo distinto, un rostro capaz de expresar vulnerabilidad sin caer en el cliché. Con el tiempo llegaron proyectos más grandes: cine independiente, personajes complejos, roles que exigían matices emocionales. Anton no parecía interesado en convertirse en una estrella convencional. Rechazaba el molde del actor carismático y optaba por papeles incómodos, silenciosos, humanos. Cuando finalmente llegó a una franquicia masiva, lo hizo sin perder esa esencia. Su presencia en grandes producciones no lo transformó. Seguía siendo el mismo joven reservado, amante de la música, del cine europeo, de las conversaciones largas. Pero detrás de esa imagen serena había una presión constante. La enfermedad, aunque controlada, nunca desapareció. El ritmo de trabajo, los viajes, los rodajes intensos, exigían más de su cuerpo de lo que él solía admitir. Aún así, Anton rara vez se detenía. Había una sensación persistente de urgencia, como si supiera que el tiempo no era un recurso infinito. Hollywood lo veía como el futuro. Él, en cambio, parecía vivir con una conciencia distinta del presente. No buscaba escándalos ni titulares, pero sí se exigía al límite. Esa combinación, talento, fragilidad física, autoexigencia, fue construyendo una vida intensa, silenciosa, sin grandes caídas públicas, pero con un desgaste interno que pocos percibían. Nada en su historia anunciaba un final abrupto. No había señales de autodestrucción, ni conflictos abiertos, ni una espiral descendente evidente. Y precisamente por eso, lo que ocurrió después resulta tan perturbador. Porque el camino hacia sus últimos días no estuvo marcado por el caos, sino por una rutina aparentemente normal. Una normalidad que en cuestión de minutos se transformaría en tragedia. En las semanas previas a su muerte, la vida de Anton Yelchin parecía seguir un curso estable. No había anuncios de crisis ni titulares alarmantes. Estaba trabajando, leyendo, tocando música, moviéndose entre proyectos como lo había hecho siempre. Para quienes lo rodeaban, era el mismo Anton, educado, reflexivo, profundamente comprometido con su oficio. Había terminado recientemente varios trabajos y tenía otros en desarrollo. No mostraba señales de agotamiento extremo ni de angustia pública. Al contrario, quienes hablaron con él en esos días lo describieron como concentrado, incluso entusiasmado con lo que venía. Su rutina era sencilla. Evitaba las fiestas innecesarias, prefería quedarse en casa, escribir, escuchar vinilos, ensayar con su banda. Era una vida discreta, casi invisible para los radares del espectáculo. Sin embargo, había un detalle que empezaba a adquirir un peso inesperado. El vehículo que conducía, un Jeep Grand Cherokee, formaba parte de una serie de modelos que ya habían sido señalados por presentar un diseño confuso en el sistema de cambios. El selector de marchas no ofrecía una confirmación clara de si el coche estaba realmente en posición de estacionamiento. Para muchos conductores, ese diseño podía inducir a error. Para Anton, ese riesgo todavía no existía en su conciencia. Era simplemente su coche, una herramienta cotidiana. La tarde del 19 de junio de 2016 comenzó sin presagios. Anton regresaba a su casa en Studio City, un barrio tranquilo, con calles en pendiente y casas protegidas por portones metálicos. Nada fuera de lo común. No había citas urgentes ni compromisos sociales inmediatos. Era una tarde privada, como tantas otras. Lo que nadie sabía es que ese regreso a casa activaría una secuencia breve, brutal e irreversible.
Un error casi imperceptible. Un diseño que no perdonaba distracciones. Un entorno que no ofrecía segundas oportunidades. Al caer la tarde, Anton aparcó frente a su vivienda. La pendiente descendente exigía precisión. Según las reconstrucciones posteriores, el vehículo no quedó completamente asegurado. Anton descendió del coche creyendo que estaba en posición de estacionamiento. En cuestión de segundos, el coche comenzó a moverse hacia atrás. No hubo una explosión. No hubo un impacto violento. El coche avanzó lentamente, empujándolo contra el portón de su propia casa y el buzón de ladrillo. Anton quedó atrapado entre el metal y la pared, sin testigos, sin cámaras, sin nadie que pudiera escuchar un pedido de auxilio. Durante largos minutos, el tiempo siguió avanzando sin saber lo que ocurría allí. En esa quietud, se sellaron sus últimos instantes. No hubo una llamada de emergencia, no hubo intervención inmediata. El silencio fue total. Cuando un amigo llegó más tarde y lo encontró, ya era demasiado tarde. Los servicios de emergencia confirmaron lo inevitable. Anton Yelchin había muerto allí mismo, frente a su hogar, en una escena que parecía imposible de procesar. Pero el final no fue el final de la historia. Apenas fue el inicio de una serie de preguntas que sacudirían a la industria automotriz, a Hollywood y a miles de personas que, por primera vez, comenzaron a mirar sus coches con desconfianza. La escena fue descrita por los primeros agentes como profundamente perturbadora por su simplicidad. No había signos de lucha, no había terceros involucrados, no había nada que sugiriera un crimen. Y sin embargo, resultaba imposible aceptar que una muerte así pudiera reducirse a una sola palabra: accidente. El informe preliminar fue claro. Anton Yelchin no presentaba alcohol ni drogas en su organismo. No había indicios de enfermedad súbita, ni de desmayo previo. Todo apuntaba a una combinación letal de factores: una pendiente pronunciada, un diseño confuso del sistema de cambios y un error humano mínimo, casi imperceptible, pero irreversible. En otras palabras, una tragedia construida en segundos. A medida que los detalles salían a la luz, la incredulidad crecía. El vehículo implicado tenía un historial. Meses antes, la compañía fabricante había emitido llamados a revisión para modelos con un selector de marchas que no regresaba a una posición fija. Muchos conductores creían haber estacionado correctamente cuando en realidad el coche quedaba en punto muerto. Ya existían reportes de accidentes similares. Ya existían advertencias. Pero para Anton, esas alertas nunca llegaron a tiempo. La noticia comenzó a cambiar de tono. De la conmoción inicial se pasó a la indignación. ¿Cómo era posible que un fallo conocido siguiera circulando por las calles? ¿Por qué nadie había actuado con la urgencia necesaria? De pronto, la muerte de un actor joven se transformó en un caso que trascendía Hollywood y entraba de lleno en el terreno de la responsabilidad corporativa. La familia de Anton guardó silencio durante los primeros días. El duelo era demasiado reciente, demasiado crudo. Pero cuando finalmente hablaron, lo hicieron con una claridad devastadora. No buscaban espectáculo, no buscaban venganza, buscaban respuestas. Y, sobre todo, querían evitar que algo así volviera a ocurrir. Se inició una batalla legal que enfrentó a una familia destrozada con una de las industrias más poderosas del mundo. Documentos internos comenzaron a circular. Correos, informes técnicos, fechas que demostraban que el problema era conocido mucho antes de aquella tarde de junio. El accidente empezaba a parecerse cada vez menos a un hecho aislado. Mientras tanto, Hollywood seguía despidiéndose. Los homenajes se multiplicaron. En festivales, en estrenos, en entrevistas, el nombre de Anton Yelchin se pronunciaba con una mezcla de ternura y rabia. Era recordado no solo por su talento, sino por la injusticia de su final. Una muerte que no respondía a los mitos habituales del exceso, sino a una negligencia silenciosa. Sin embargo, había algo aún más inquietante: el hecho de que Anton hubiera muerto solo, sin que nadie pudiera intervenir, sin una segunda oportunidad. Ese detalle convirtió su historia en una pesadilla moderna, la idea de que, incluso en la intimidad de tu hogar, una tecnología defectuosa puede decidir tu destino. A partir de ese momento, el caso dejó de pertenecer únicamente a la familia Yelchin.
se convirtió en una advertencia, en un símbolo de cómo la comodidad y la confianza ciega pueden volverse mortales. Pero para comprender por completo el peso de esa pérdida, hay que volver una vez más atrás, a los días inmediatamente anteriores, a las señales sutiles, a las conversaciones triviales, a todo lo que parecía insignificante antes de adquirir un significado devastador. En los días inmediatamente anteriores a su muerte, nada parecía fuera de lugar. Anton Yelchin no se estaba despidiendo del mundo. No había mensajes crípticos, ni llamadas desesperadas, ni gestos que hoy podamos reinterpretar como advertencias claras. Su vida avanzaba con una normalidad casi desconcertante, y quizá por eso su final resulta todavía más difícil de aceptar. Había hablado con amigos sobre proyectos futuros. Había intercambiado mensajes cotidianos, sin dramatismo. Seguía leyendo, escuchando música, tocando con su banda. Quienes estuvieron en contacto con él recuerdan un tono tranquilo, incluso luminoso. Anton no parecía alguien que estuviera al borde de una crisis. Al contrario, parecía un joven concentrado en seguir adelante. Esa normalidad es clave para entender la brutalidad del desenlace. No hubo una caída prolongada, ni una espiral descendente que preparara el terreno. Lo que ocurrió no fue el resultado de una semana caótica, sino de una vida cotidiana que por un instante dejó de ser segura. La mañana del día en que murió transcurrió sin sobresaltos. Anton se levantó, realizó actividades habituales, respondió mensajes. No hay registros de discusiones ni de tensiones extraordinarias. Todo indica que se trataba de un día común, uno de esos que no se recuerdan hasta que se convierten en el último. A media tarde condujo de regreso a su casa. Era un trayecto conocido, repetido decenas de veces. La pendiente frente a su vivienda no era nueva para él. El portón metálico, el buzón de ladrillo, el espacio reducido, todo formaba parte de su paisaje cotidiano. Precisamente por eso, el peligro pasó desapercibido. Al detener el vehículo, Anton creyó haberlo asegurado. Ese gesto, automático, aprendido, fue el punto de quiebre. El selector de marchas no ofrecía una confirmación clara. El coche parecía inmóvil. Anton descendió. En ese instante el tiempo empezó a correr en su contra. Los informes indican que el vehículo comenzó a desplazarse lentamente hacia atrás. No fue un movimiento brusco, fue silencioso, progresivo. Cuando Anton se dio cuenta, ya no había espacio suficiente para reaccionar. El coche lo empujó contra el portón y el buzón, atrapándolo en un ángulo imposible. La presión aumentó. El aire comenzó a faltar. No hay registros de una llamada de auxilio. No hay testigos que hayan escuchado un grito. En una calle tranquila, a plena luz del día, Anton Yelchin quedó solo. Durante minutos que se hicieron eternos, nadie supo lo que estaba ocurriendo. Esa es, quizá, la parte más devastadora de toda la historia, la absoluta ausencia de intervención. Cuando finalmente alguien llegó y encontró la escena, el desenlace ya estaba escrito. Los paramédicos confirmaron la muerte en el lugar. El joven actor que había dado vida a personajes complejos, sensibles, intensos, había sido vencido por una combinación absurda de metal, pendiente y silencio. Las horas posteriores fueron un torbellino. La policía acordonó la zona. Los vecinos observaban incrédulos. La noticia comenzó a viajar, primero en círculos reducidos, luego en portales, finalmente en todo el mundo. Cada nuevo detalle añadía una capa de incredulidad. Cada explicación técnica parecía insuficiente frente al peso humano de la pérdida. Pero el relato no terminó ahí. Porque con el paso de los días, comenzaron a emerger preguntas más profundas. Preguntas que no tenían que ver solo con cómo murió Anton Yelchin, sino con por qué. ¿Con qué falló antes de que ese coche se moviera? ¿Con qué decisiones, en despachos lejanos, habían permitido que un riesgo conocido siguiera existiendo? La muerte de Anton abrió una herida que no podía cerrarse con homenajes ni palabras de consuelo. Inició un proceso de revisión, de investigación y de confrontación. Una historia que incluso después del silencio final, seguía desarrollándose. Y es en ese eco, en ese después incómodo y prolongado,
donde la tragedia adquiere su dimensión completa. Con el paso de los días, el duelo comenzó a transformarse en algo distinto. El dolor íntimo de la familia dio paso a una necesidad más amplia: comprender. Porque aceptar la muerte de Anton Yelchin como un simple accidente resultaba cada vez más insuficiente. Las investigaciones técnicas avanzaron con rapidez. Los peritos analizaron el vehículo, el terreno, la inclinación exacta de la pendiente, la posición final del cuerpo. Todo parecía confirmar un escenario mecánico, frío, casi clínico. Y sin embargo, cuanto más se analizaban los datos, más evidente se volvía una verdad inquietante. Esto ya había ocurrido antes. El sistema de cambios del vehículo había sido objeto de quejas, reportes y advertencias. Conductores de distintos lugares habían descrito la misma confusión: creer que el coche estaba completamente estacionado cuando en realidad no lo estaba. Algunos accidentes habían terminado en sustos, otros en lesiones. En el caso de Anton, el desenlace fue irreversible. La pregunta ya no era qué había pasado, sino cuándo se supo. Y esa pregunta condujo directamente a los despachos corporativos. Documentos internos demostraron que el problema era conocido antes de junio de 2016. Existían análisis, discusiones, evaluaciones de riesgo. Pero las soluciones no llegaron a tiempo. Las alertas no fueron lo suficientemente claras. Y en esa demora, alguien perdió la vida. La familia Yelchin decidió entonces dar un paso que cambiaría el rumbo del caso. Iniciaron acciones legales, no solo como un acto de reparación personal, sino como una declaración pública. No querían que el nombre de Anton quedara reducido a una nota al pie en un informe técnico. Querían que su muerte tuviera consecuencias reales. El proceso judicial fue largo y silencioso. No hubo grandes juicios televisados ni declaraciones grandilocuentes. Todo se movió en un terreno más opaco: negociaciones, acuerdos, documentos sellados. Finalmente se alcanzó un acuerdo extrajudicial. Las cifras nunca se hicieron públicas, tampoco muchos de los detalles, pero el mensaje fue claro: la muerte de Anton Yelchin no podía ignorarse. Mientras tanto, el mundo seguía recordándolo. Sus películas se revisitaron con otros ojos. Sus actuaciones, marcadas por una vulnerabilidad particular, adquirieron un peso nuevo. Cada gesto, cada silencio en pantalla, parecía ahora cargado de una ironía cruel. Un actor que supo interpretar la fragilidad humana había sido vencido por una fragilidad del sistema. En festivales de cine, su ausencia se hacía tangible. En entrevistas, colegas hablaban de él con una mezcla de admiración y tristeza. No lo describían como una estrella distante, sino como alguien cercano, atento, genuino. Alguien que escuchaba más de lo que hablaba. Alguien que parecía estar siempre presente, incluso ahora que ya no estaba. Pero quizás el impacto más profundo fue el que ocurrió lejos de los focos. En miles de hogares, personas comenzaron a mirar sus propios coches con desconfianza, a cuestionar aquello que daban por seguro. La muerte de Anton introdujo una inquietud silenciosa. La idea de que el peligro no siempre viene envuelto en drama, sino en objetos cotidianos, en gestos automáticos, en decisiones tomadas lejos de nosotros. Su historia se convirtió en una advertencia moderna, no sobre los excesos de la fama, ni sobre los demonios internos, sino sobre la confianza ciega en sistemas imperfectos. Anton no murió persiguiendo el límite. Murió en su rutina, y esa es, quizás, la lección más incómoda de todas. Mirar su final obliga a replantear la forma en que entendemos la seguridad, la responsabilidad y el valor de una vida frente a los mecanismos del poder y la eficiencia. Porque cuando el silencio se impone, cuando nadie escucha, cuando todo ocurre en cuestión de segundos, ya no hay espacio para corregir. La historia de Anton Yelchin no termina con su último aliento. Continúa en cada pregunta que quedó sin responder, en cada decisión que se toma después, en cada intento de evitar que otra pendiente, otro coche, otro silencio, vuelvan a repetir la tragedia. El tiempo, con su crueldad habitual, fue acomodando los hechos en la memoria colectiva. Para muchos, el nombre de Anton Yelchin empezó a asociarse a una advertencia técnica, a un llamado a revisión, a un titular que se leía con distancia. Pero para quienes se detienen a observar su historia completa,
su muerte sigue siendo algo más que una falla mecánica. Es un retrato inquietante de cómo la modernidad puede fallar en silencio. En los meses posteriores, las marcas involucradas reforzaron campañas de seguridad, actualizaron sistemas, modificaron diseños. Las estadísticas comenzaron a descender. Se evitó, quizá, que otras historias terminaran igual. Pero ninguna de esas correcciones devolvió lo perdido. Ninguna reparación técnica pudo llenar el vacío que dejó Anton en la vida de quienes lo amaban, ni en el fin que estaba construyendo. Sus padres, marcados por una vida de disciplina extrema desde su juventud en la Unión Soviética, enfrentaron la pérdida con una mezcla de dolor y determinación. Habían criado a su hijo lejos de un sistema opresivo, apostando por la libertad, el arte y la sensibilidad. Verlo partir de una forma tan absurda, tan evitable, fue un golpe que ningún razonamiento técnico podía aliviar. Con el tiempo, la figura de Anton se transformó en algo más íntimo. Ya no era solo el actor de una gran saga o el talento del cine independiente. Era el joven que escribía cartas a mano, que tocaba el piano en soledad, que citaba a filósofos y poetas en entrevistas. Un artista que parecía moverse a contracorriente de su entorno, buscando profundidad donde otros buscaban ruido. Mirar hacia atrás, desde ese final tan concreto, obliga a reinterpretar su recorrido. Cada papel, cada elección artística, cada silencio en pantalla, adquiere una resonancia distinta. No porque su obra anunciara su destino, sino porque ahora sabemos que su tiempo fue más breve de lo que merecía. Y en esa brevedad hay una intensidad que no se puede ignorar. El caso de Anton Yelchin también dejó una huella en la conversación pública sobre responsabilidad. No solo la responsabilidad individual, sino la responsabilidad estructural. La de las empresas, la de los sistemas, la de quienes toman decisiones lejos de las consecuencias directas. Su muerte puso un rostro humano a un problema abstracto, y ese rostro era demasiado joven, demasiado lleno de futuro. Cuando se habla de last moments, se suele pensar en grandes despedidas, en palabras finales, en escenas dramáticas. En el caso de Anton, no hubo nada de eso. No hubo un último discurso ni un gesto heroico. Solo una secuencia cotidiana que se torció de manera fatal. Y quizá por eso su historia resulta tan poderosa, porque nos recuerda que el final no siempre avisa. Hoy la pendiente frente a su casa ya no tiene el mismo significado. El portón sigue ahí. La calle sigue tranquila. La vida continuó. Pero el recuerdo de lo ocurrido permanece como una sombra discreta, casi invisible, que solo se revela cuando alguien decide detenerse y mirar con atención. Anton Yelchin dejó una obra, sí, pero dejó también una pregunta abierta, una inquietud que no se disuelve con el tiempo. ¿Cuántas tragedias se esconden en la normalidad? ¿Cuántas vidas dependen de decisiones que nunca veremos? Su historia no exige lágrimas constantes, ni discursos solemnes. Exige conciencia. Exige memoria. Exige que al volver a casa, al bajar de un coche, al confiar en un sistema, recordemos que incluso los momentos más simples pueden contenerlo todo. Y así, en ese cruce entre lo cotidiano y lo irreversible, se cierra el relato de sus últimas horas. No con estruendo, sino con un silencio que aún hoy resuena. Con el paso de los años, el nombre de Anton Yelchin dejó de aparecer en titulares urgentes, pero no desapareció del todo. Permaneció en un lugar más profundo y silencioso, en la memoria de quienes entienden que algunas muertes no envejecen, porque siguen haciendo preguntas incómodas. Su historia no encaja en el molde clásico de las tragedias de Hollywood. No hay una espiral de autodestrucción que explicar, no hay un enemigo visible al que señalar con facilidad. Lo que queda es algo más perturbador, la constatación de que una vida puede extinguirse sin drama previo, sin aviso, sin que nadie tenga tiempo de intervenir. Un error mínimo, una tecnología imperfecta, una rutina cotidiana y el final. Cuando se observa su carrera desde ese último instante frente al portón de su casa, todo adquiere otra textura. Anton siempre eligió personajes vulnerables, seres desplazados, hombres jóvenes que parecían cargar con una sensibilidad que el mundo no terminaba de aceptar. No era casualidad.
Había en él una forma de mirar la fragilidad humana sin cinismo, sin pose. Tal vez por eso conectaba de una manera tan íntima con el público. Tal vez por eso su ausencia se siente todavía como una interrupción injusta. El cine siguió adelante. Las franquicias continuaron. Los estrenos no se detuvieron. Pero en cada proyecto que no llegó a hacer, en cada papel que quedó en el aire, se percibe una pérdida silenciosa. No solo de talento, sino de una voz distinta. De una manera de estar en el mundo artístico sin estridencias, sin máscaras innecesarias. La muerte de Anton Yelchin obligó a mirar hacia otro lugar, a entender que el peligro no siempre se presenta con luces rojas ni con advertencias claras. A veces se esconde en aquello que damos por seguro, en los objetos que usamos todos los días, en sistemas diseñados para facilitar la vida, pero que, cuando fallan, no ofrecen margen de error. Ese es, quizá, el legado más duro de sus últimas horas. No una moraleja evidente, sino una invitación incómoda a prestar atención, a no trivializar los pequeños detalles, a recordar que detrás de cada accidente hay decisiones previas, tiempos perdidos, responsabilidades diluidas. Anton murió solo, sí, pero su historia no quedó aislada. Generó cambios, revisiones, preguntas. Salvó probablemente vidas que nunca sabremos nombrar. Y en ese gesto involuntario, en ese impacto tardío, hay una forma extraña de continuidad. Al final, cuando la cámara se aleja de la pendiente, del portón, del coche inmóvil, lo que queda no es la imagen de una tragedia espectacular. Es la imagen de una vida interrumpida en medio de lo cotidiano. Y esa es, tal vez, la lección más difícil de aceptar. Porque los últimos momentos de Anton Yelchin nos recuerdan que no siempre hay un antes dramático. A veces el final llega disfrazado de rutina. Y solo cuando todo se detiene, entendemos cuánto futuro cabía en ese instante que pasó desapercibido. Aquí termina el relato de sus últimas horas. El silencio que rodea el final de Anton Yelchin no es un cierre cómodo. Es un silencio que invita a quedarse unos segundos más, a no pasar al siguiente vídeo de inmediato. Porque hay historias que no piden aplausos ni conclusiones tajantes, sino una pausa. En ese último plano imaginario, la cámara no se queda en el coche ni en la pendiente. Se eleva lentamente y observa el barrio desde arriba. Casas idénticas, calles tranquilas, rutinas que se repiten. Un escenario cotidiano donde cualquiera podría verse reflejado. Y ahí es donde la historia de Anton deja de ser solo suya. No murió persiguiendo un límite, ni luchando contra un demonio visible. Murió confiando. Confiando en que un gesto automático era suficiente. Confiando en que un sistema había sido diseñado para proteger. Confiando en que la normalidad era segura. Esa confianza, rota en cuestión de segundos, es lo que convierte su final en algo profundamente moderno. Quizá por eso su historia sigue resonando, porque no nos habla de excesos ajenos, sino de vulnerabilidades compartidas, de cómo la vida puede quebrarse sin estruendo, de cómo el futuro puede desaparecer en medio de un día cualquiera. Anton Yelchin no tuvo una despedida consciente. No hubo palabras finales ni miradas largas, pero su ausencia dejó una huella clara. La necesidad de mirar con más atención aquello que damos por hecho. De recordar que detrás de cada objeto, cada sistema, cada decisión tomada lejos de nosotros, hay consecuencias reales, humanas, irreversibles. Así, al cerrar este relato, no queda una moraleja fácil. Queda una pregunta suspendida en el aire. Una pregunta que acompaña al espectador más allá del último segundo del vídeo. ¿Cuántas vidas dependen del silencio de los detalles? Y en ese eco, en esa inquietud que no se disuelve, termina verdaderamente la historia de los últimos momentos de Anton Yelchin. ¿Quieres que continúe con otro proyecto o prefieres revisar y ajustar este guión? El relato puede alargarse unos instantes más, no para añadir hechos, sino para dejar que el peso de todo lo contado termine de asentarse. Porque cuando se apaga el ruido de la investigación, cuando los documentos se archivan y los acuerdos legales quedan sellados,
Lo que permanece es una imagen sencilla y perturbadora. Un joven que volvió a casa como cualquier otro día y nunca llegó a cruzar la puerta. Anton Yelchin no sabía que ese gesto cotidiano, detener el coche, bajar, caminar unos pasos, sería el último. No hubo conciencia del final, no hubo preparación emocional, no hubo despedida. Y en esa ausencia de ritual, su muerte se vuelve aún más cercana, más real, más difícil de apartar de nuestra propia experiencia. Tal vez por eso su historia sigue incomodando, porque no nos permite refugiarnos en la idea de que a mí no me pasaría. No hay excesos que juzgar, no hay decisiones extremas que condenar, solo hay una secuencia de normalidad que se rompe, y eso nos obliga a mirarnos sin distancia. En el cine, Anton interpretó personajes que a menudo parecían fuera de lugar, jóvenes que observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y melancolía. Hoy, al revisar esas escenas, es imposible no sentir que algo quedó inconcluso. No porque su obra esté incompleta, sino porque su vida lo está. Porque había tiempo. Porque había más historias posibles. El concepto de Last Moments no siempre tiene forma de cuenta regresiva dramática. A veces no hay reloj, ni música, ni tensión explícita. A veces el último momento se esconde en la calma. Y eso lo hace más cruel, pero también más revelador. Cuando este vídeo termina, no hay una imagen espectacular para recordar. No hay una frase memorable que repetir. Solo queda una sensación persistente, casi incómoda, que acompaña al espectador mientras vuelve a su propia rutina. Esa sensación es la verdadera huella de esta historia. Porque los últimos momentos de Anton Yelchin no nos hablan del final de una estrella, sino de la fragilidad silenciosa de lo cotidiano. Y entender eso, aunque duela, es quizá la forma más honesta de recordarlo. Ahora sí, el relato se detiene aquí. El relato termina aquí, no con un estruendo, ni con una verdad absoluta, sino con una imagen que permanece, la de una vida detenida en medio de lo cotidiano. Anton Yelchin no fue vencido por el exceso, ni por el escándalo, ni por una caída anunciada. Fue vencido por una combinación de confianza, silencio y un sistema que falló sin advertir. Sus últimos momentos no dejaron una despedida consciente, pero sí una huella profunda. Una que obliga a mirar de otra manera la rutina, la tecnología, las decisiones que parecen pequeñas y las responsabilidades que a veces se diluyen. Desde ese final inmóvil frente a su casa, su historia sigue hablando, no para alimentar el morbo, sino para exigir memoria. Porque entender cómo se llega a un último momento es, en el fondo, una forma de cuidar los que aún no han llegado.